En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje. Miguel Ángel Santiago, redactor de Agroradio, la agricultura bien contada. De todos, es sabido que la agricultura ha sido siempre un sector fuertemente intervenido. Claro que también lo están la ganadería, la minería, los carburantes. El tema que nos ocupa en el agroreportaje de esta semana es precisamente los chantajes a los que están sometidos nuestros agricultores de bien y en general nuestro sector agrario. El agricultor recibe constantemente presiones como la competencia desleal del tomate de Marruecos, que está a la alza en las importaciones de nuestro país, teniendo cientos y cientos de hectáreas en Almería. La insistente manía de muchos medios extranjeros de señalar a nuestra agricultura como la más contaminante por el uso de plásticos y pesticidas, cuando se ha demostrado que somos los más ecológicos de toda Europa. Otra presión es la del agua, los embalses, los trasvases, las desaladoras. Pero hoy nos centramos en las cajas de plásticos desmontables que las cadenas de supermercados exigen a las comercializadoras. ¿Quién maneja los hilos en el embalaje hortofrutícola? Uno de los chantajes a nuestra comercialización. Ya mucho antes de 2014, algunos portavoces representativos del sector hortofrutícola español hacían una denuncia pública sobre las ciertas estrategias comerciales del uso de bulks, de cajas reutilizables de plástico y su imposición por parte de las empresas distribuidoras del sector del gran consumo. En Agroradio hacemos un balance sobre esta cuestión y nos damos cuenta de que casi todo sigue en el mismo punto de partida. Las empresas proveedoras de cajas de plástico desmontables operan bajo un sistema de alquiler, lo que obliga a un depósito de una fianza en concepto de pérdidas y deterioro, además de un aval bancario y un compromiso anual de pedidos. Ha pasado más de 8 años de esta denuncia. ¿Ha cambiado algo en todo este tiempo? ¿Cómo está la situación en 2022? Alfonso Zamora, gerente de la Asociación de Empresarios Comercializadores Hortofrutícolas de Andalucía, ECOAL, confirma en Agroradio que tras 8 años siguen en el mismo punto. Él señala que el problema no es el envase en sí mismo, sino la imposición de a quién se le tiene que alquilar. Bueno, pues 8 años después podemos decir que estamos en la misma situación que nos encontrábamos en el 2014. La situación, lejos de cambiar, pues sigue empeorando en el sentido de que cada vez son más las cadenas de distribución que optan por este tipo de envase, y el problema no es el envase en sí, incluso el que sea un envase con alquiler en el que te piden una fianza. El problema es la imposición del proveedor, es decir, a quién le tenemos que alquilar ese envase. Andrés Góngora, secretario general de COAG Almería y responsable de frutas y hortalizas a nivel nacional, califica de chantaje a este tipo de prácticas. Él dice que la situación no ha cambiado en 8 años y que les obligan a utilizar un envase que, según explica, ni es económico ni es sostenible medioambientalmente. Vamos, puro chantaje, como diría Shakira. Bueno, desgraciadamente no. Al final esto es un chantaje, ¿no?, al que nos tienen sometidos las cadenas de supermercados europeas fundamentalmente, por el cual te obligan a utilizar un tipo de envase que ni medioambientalmente es más sostenible, ni es más económico, ni aporta ninguna calidad ni nada al producto, que son las cajas desmontables, ¿no? Que son muy habituales cada vez más. De hecho, se sigue creciendo en este tipo de modelo de caja, con la idiosincrasia de que no te permiten utilizar la marca de caja, aunque tenga las mismas dimensiones y las mismas características que tú pudieras encontrar en el mercado, sino que te obligan a utilizar concretamente un tipo de caja y de un suministrador concreto. Y ahí es donde entendemos que es donde se está faltando las normas de competencia claramente.
Las exigencias de las grandes distribuidoras respecto al uso de envases específicos de plástico de marcas como IFCO y Europol System hacen que las comercializadoras de frutas y hortalizas pierdan dinero a diario, ya que estas suponen el pago de un alquiler y una fianza, suponiendo sobrecostes respecto al uso de otras cajas como las de cartón. ¿Esa imposición repercute en el precio? Sí, y tal y como señala Andrés Góngora, tiene un sobrecoste triple que se traduce en millones de euros a Almería. Bueno, se habla por parte de las empresas de comercialización que el sobrecoste es el triple, ¿no? Que habitualmente se podría conseguir en un mercado normal. El mismo tipo de envase en estos casos se multiplica por 3. Esos son millones de euros que le cuesta todos los años a la provincia de Almería y que sale del precio del kilo que cobramos los agricultores. Al final no te están pagando más por utilizar esa caja, sino que lo tienes que restar o las empresas nos lo restan de las liquidaciones que nos hacen a los agricultores por nuestro producto. Al final el kilo de género lo paga todo. Esta práctica conlleva considerables pérdidas de rentabilidad que lastran el desarrollo de ciertas empresas de productores, además de su competitividad respecto a productores de frescos de otros países que no están obligados a estos requisitos. Además indica que los costes desorbitados de los alquileres de las cajas de plástico pueden estar relacionados con algún tipo de comisión para las cadenas que están imponiendo su uso de estos envases. Y es que por cada caja de 5 kilos están perdiendo 2 céntimos por kilo con respecto a un envase para el mismo peso, pero de cartón. Son cifras que pueden llegar a marcar la diferencia a la hora de salvar una campaña. Alfonso Zamora, de Ecoal. Esa imposición de proveedor lo que conlleva también es una imposición del precio. Con ese proveedor ya no se puede negociar prácticamente nada. Viene, por tanto, impuesto el precio y el proveedor. Y es lo que entendemos que incluso puede vulnerar las leyes de competencia, pero bueno, aquí tiene que haber, para que la Comisión Nacional de la Competencia, incluso competencia de la Unión Europea, pueda actuar, tiene que haber una denuncia de un afectado directo que en muchos casos es muy complicado que estas empresas que se vean afectadas directamente puedan denunciar la situación, porque al final el cliente va a saber quién es el denunciante, y entendemos que quizá debería ser posible que una denuncia de una organización, de una asociación, pudiera ser suficiente para defender los intereses de las distintas empresas y por tanto del sector en origen. Pero este chantaje mercantilista no solo ocurre en Almería, sino que se extiende al resto de Europa. Es más, Góngora critica que las cadenas de supermercados usan hasta las mismas cajas de nuestras hortalizas para las carnes, por ejemplo, pechuga de pollo. Sí, bueno, ocurre en toda Europa, ¿no? Es una práctica muy extendida, son cadenas europeas las que lo están desarrollando. No solamente está ocurriendo ya con la hortaliza, sino que otro tipo de industria agroalimentaria, como puede ser la carne, por ejemplo, ya también está padeciendo esa situación. De hecho, las mismas cajas que se utilizan para nuestro sector, al final acaban utilizándose para otros productos, incluso para la carne. No es extraño encontrarse en una caja desmontable que tenga cualquier cooperativa etiquetas de, qué sé yo, pechugas de pollo, por ejemplo. Góngora de COAG advierte que en nuestro sector hay mucho más chantajes, como la presión constante de las cadenas de supermercados y las certificadoras privadas que ellos mismos deciden y que al final pagan los agricultores de Almería. Bueno, la presión que ejercen, por ejemplo, las cadenas de supermercados con los temas de la certificadora, la certificación de los productos, es otra clara posición de abuso, ¿no? Imponiéndote unas certificadoras privadas que ellos deciden, pero que al final lo acabamos pagando los agricultores de Almería. Y además cada cadena de supermercados con una certificadora diferente, con lo cual se multiplican los sellos de calidad que hay que obtener, que luego al final tampoco es que sirvan para demasiado. En definitiva, este análisis pone el foco de atención en que la imposición del uso de poles de cajas de plástico reutilizables, más que aportar valores añadidos a la cadena de suministro, parece aportar costes añadidos que acaban pagando los productores, los consumidores y el medio ambiente.
En los tiempos actuales no se puede consentir prácticas mafiosas que mermen la rentabilidad del sector. Las administraciones deben vigilar la situación sanitaria de los envases retornables que algunas veces no reúnen las cualidades óptimas. No más chantajes a nuestra comercialización. En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje.